Pues arrancamos con la tutoría colectiva de esta semana, con la que iniciamos una unidad nueva, unidad 3, trabajar con bases de datos en PHP. Una unidad que nos va a explicar y nos va a presentar cómo podemos incorporar este recurso, esta fuente de información a nuestra operativa, a nuestros scripts PHP. Y como podéis intuir, prácticamente todas las aplicaciones que utilizamos y que nos podemos imaginar, prácticamente van a estar haciendo uso o utilizando datos que provienen de una base de datos. Así que es una unidad muy importante porque sí que vamos a partir de ahora, incorporar esta funcionalidad y esta capacidad en todos los scripts que vayamos haciendo. Vale, pues básicamente en esta unidad vamos a ver un poquito cómo interaccionamos, cómo accedemos a datos que están almacenados en una base de datos, en concreto en un sistema gestor de base de datos relacional llamado MariaDB. Que no suene mucho el nombre, en realidad es MySQL. Lo que pasa es que le han cambiado un poquito el nombre para incorporarlo en SAMP como una versión gratuita, ya que MySQL parece como que lleva otra línea de desarrollo y tiene otro tipo de contrato de uso. Pero aunque MariaDB os suene un poquito raro, no os asustéis, es MySQL y posiblemente lo habéis visto en otros cursos. Y vamos a utilizar o vamos a ver dos librerías distintas que me van a poder facilitar ese objetivo, ¿no? De que desde mis scripts yo pueda interaccionar con la base de datos relacional. Una es mi SQLi y otra es PDO. ¿Vale? Entonces, las dos son librerías orientadas a objetos. Vamos a ver esa versión, aunque mi SQLi tiene una versión funcional o procedimental, pero no la vamos ni a presentar porque es algo ya un poquito obsoleto y no vamos a entrar en detalle en ese uso de esa librería, sino vamos a presentarla en su formato y con su API orientado a clases y orientado a métodos, etcétera, etcétera. Aunque finalmente nos vamos a quedar con PDO, ¿vale? A partir de aquí, de esta unidad, la manera en que vamos a trabajar con base de datos va a ser utilizando el API PDO. PDO, PHP, Data Objects, ¿vale? Eso es un poquito lo que significa. Vale, pues dicho todo esto, vamos a ir cubriendo las secciones. Me gustaría cubrir la 1, la 2 y la mitad de la 3, ¿vale? Y dejar la otra mitad de la 3 y la 4 para la tutoría que tengamos, la segunda tutoría de la unidad. Vale, pues si leéis un poquito la documentación, pues os habla un poquito, pues efectivamente, de la importancia del uso de las bases de datos, de que obviamente hay distintas opciones en cuanto al sistema gestor de base de datos que podemos utilizar. Aquí os vienen listados o descritos varios sistemas gestores. Mi SQL es una buena opción. Si queréis algo un poquito más serio, quizá Oracle. Si estáis en el ámbito de Windows, quizá un SQL Server. Dependiendo un poquito también de la arquitectura y de la máquina donde vayáis a desplegar la aplicación. También os habla de la posibilidad de tener varias librerías, tanto MySQL como PDO. Y lo que sí ocurre, igual que ocurrió un poco cuando hablamos de las fechas, que empezamos a trabajar con un objeto datetime al cual pues creábamos objetos de esa clase y luego le aplicábamos métodos. Aquí también vamos a tener esa pequeña inmersión en la utilización de la orientación a objetos en PHP, aunque todavía no hayamos llegado a esa unidad. Siempre queda un poco la duda, si vemos orientación a objetos antes y después bases de datos, pero se pisan, de alguna manera están entrelazadas porque para ver orientación a objetos también interesa que los objetos se persistan en la base de datos, con lo cual previamente tienes que saber estos mecanismos de uso de la base de datos. Con lo cual, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, os voy a enseñar 4 cositas de orientación a objetos para aquellos que, claro, todo esto digan, joder, me estás incorporando, me estás metiendo cosas de orientación a objetos y todavía no lo hemos visto en PHP. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues cosas que os van a sonar, aquellos sobre todo que habéis trabajado con Java y ya tenéis el bagaje de orientación a objetos. Hay un pequeño matiz a nivel sintáctico, pero el resto, lo que vamos a ver ahora es muy sencillito. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar un poquito de código para que veáis. ¿Cómo se define una clase en PHP? Bueno, pues de esta manera. Class, caja, y luego, pues en principio podemos utilizar esta notación para las propiedades. Hay varias sintaxis, ¿vale? Hay una sintaxis un poquito más antigua,
otras quizá un poquito más modernas, que incluso puedes poner los tipos de datos que tienen que ser aportados en cada una de las propiedades. Pero bueno, quedaros un poco con la copla y si no, rápidamente hacéis una pequeña búsqueda en internet. Aquí se ha subido este enlace. Quizá este bar ya no hace falta ponerlo. Podéis poner si es público o privado también. Estas anotaciones a las propiedades también son aptas en PHP. Pero no voy a entrar demasiado en detalle, porque ya te digo, nosotros no vamos a crear clases ni vamos a hacer cosas muy extrañas. Simplemente vamos a crear instancias de las clases de la API que vamos a utilizar y vamos a invocarle métodos. ¿Vale? Esa es la única utilidad de la orientación a objetos que vamos a hacer con este API. Estos serían los métodos, ¿sí? De tal manera que si yo ya creo un objeto de la clase caja, con esta anotación, new caja, aquí si tuviera parámetros de entrada tendría que pasarle con paréntesis los datos para que el constructor inicializara las propiedades del objeto, tendría el objeto ya almacenado en esta variable y luego, una vez que tengo el objeto creado, puedo invocarle métodos, ¿vale? Aquí los métodos que tengan parámetros de entrada, que necesite aportar atributos, pues tendré que utilizarlos en la llamada, si no, pues puedo hacer invocaciones sin ningún dato. ¿Vale? Esta es un poquito la anotación. Nombre de objeto, nombre de método. ¿Vale? Si quiero acceder a los valores de alguna de las propiedades, pues nombre de objeto. Y este es un poco los cambios, lo que os decía, un poco de cambio sintáctico con Java. Lo que más os puede llamar la atención es esta flecha. ¿Vale? En vez de un punto, aquí lo hacéis con una flechita. ¿Vale? Un guión y un mayor que. Y con eso es con lo que trabajáis. Existe la variable this, igual que existe en Java, o sea que si estáis trabajando código que está dentro del objeto, this se refiere efectivamente al objeto sobre el que estáis invocando, sobre el que se está ejecutando el código de ese método. Vale, con esto tiramos, no hace falta mucho más, no hace falta conocer muchas más cosas. Vale, pues vamos a entrar. Si tenéis alguna duda, algo que ya sabéis, directamente entráis en la conferencia y me interrumpís y preguntáis y lo vamos aclarando, no os quedéis con dudas. Vale, pues vamos a ver mi SQL. Como os digo, va a ser un poco el gestor que vamos a utilizar. Os explica un poquito. Como veis, aquí estos son los dos logos. Uno tiene el delfín de mi SQL, pero ya MariaDB, que viene a ser un poco la misma idea y la misma implementación, un poco en el ámbito gratuito, esa es la diferencia, pues tiene otro loguito, etcétera. Viene incorporado en SAMP, o sea que los que hemos instalado SAMP en nuestro PC Windows, pues ya directamente con la instalación de SAMP lo tenemos instalado. Como veis en el panel de SAMP, tenemos una fila de botones asociada a mi SQL. Podemos pararlo, podemos arrancarlo y podemos lanzar el phpMyAdmin, que va a ser la manera más cómoda, y vamos a ver hoy, de poder manejar un poquito lo poquito que tenemos que hacer para cargar quizá un esquema de base de datos o poder incorporar datos a filas a las tablas, poder hacer selects directamente sobre la base de datos, también nos va a venir bien. O sea que desde phpMyAdmin podemos hacer muchas cosas, lo vamos a ver en un minutito. Un repaso rápido para aquellos que no han trabajado con phpMyAdmin en cursos anteriores. Vale, hay una cosita que aquí que quizá no estoy del todo de acuerdo. Dice que hay varios motores que vienen a ser un poco el código que hace la implementación del sistema gestor. Y dice que mi ISAM es el motor por defecto. Eso ahora en realidad no es así. El motor por defecto es InnoDB y las bases de datos que vayamos a crear son con este motor, que es más moderno, te permite que la base de datos ejerza este tipo de controles a nivel de integridad referencial, te permite hacer transacciones. Bueno, un poco por si alguien se ve confundido con este texto, resaltar que en realidad sí vamos a trabajar con el motor InnoDB. Vale, bueno, pues hasta aquí un poquito esta presentación, esta introducción a mi SQL y vamos a empezar a meter cosas o a crear esta base de datos proyecto en la distribución de mi SQL que tenemos instalada, ¿vale? En el sistema gestor que tenemos instalado. Esta base de datos va a ser la que vamos a utilizar en varios ejercicios, no solamente en esta unidad, vamos a utilizarla en varias unidades. Con lo cual, es una base de datos que quizá vaya creciendo, vamos a ir incorporando alguna tabla más, pero conviene que la entendamos medianamente bien, ¿vale? Muy sencillita para empezar.
tiene una tabla de productos, una tabla de tiendas, familias y stocks. Vale, pues os lo voy a mostrar directamente en mi SQL y así también veis. Voy a lanzar el PHP MyAdmin, que yo creo que lo tengo lanzado, de hecho. Un segundito. Lo tengo lanzado aquí. Vale, y como veis aquí en el lateral os muestra las bases de datos que tenemos cargadas en el sistema gestor, a las que podemos acceder. Al nivel del server tenemos esta botonera con estas secciones. Puedo acceder a las bases de datos, aquí tenemos las mismas bases de datos que tenemos aquí mostradas, pero con algún dato más. Puedo lanzar consultas SQL a las distintas bases de datos, puedo ver el estatus. Muy importante, puedo ver las cuentas de usuario y puedo crear nuevas cuentas o cambiar privilegios de las cuentas que existen, etcétera, etcétera. Puedo exportar e importar bases de datos, ¿vale? También esto es muy útil. En un momento dado queremos quizá migrar esta base de datos a otra máquina, pues bueno, la exportamos, te genera un archivo ASCII de texto y te acercas al otro sistema que está instalado en otra máquina y lo puedes importar, ¿vale? Con este import, con este export. Sencillo, simplemente le dices que quieres exportar, qué tipo de datos y qué base de datos es la que quieres exportar, si quieres que utilice alguna plantilla estándar o no, si quieres de alguna manera configurar tú, si dices de custom, pues ya te da más posibilidades para decir, pues mira, pues quiero exportar pues la base de datos proyecto y quiero de alguna manera, tengo más control si quiero exportar solamente los datos o también el esquema, si quiero que se muestren las relaciones con las foreign keys, si quiero que se añadan los que era table o quiero otra fórmula distinta para que aparezca en el código como DDL, ese lenguaje de definición de datos. Si quiero que también se exporten los procedimientos o los disparadores. Tengo un poquito más de detalle. Pero bueno, nosotros tampoco vamos a construir bases de datos muy complejas, con lo cual, con una exportación, digamos, estándar, para poder importar en el otro lado, te vale. Vale, pues importar muy sencillo, lo vamos a hacer hoy, vamos a hacer una prueba de importación para que sepáis cómo vais a crear la base de datos de proyecto para poder trabajar. Es tan sencillo como seleccionar el archivo donde está el ficherito SQL, ¿vale? Lo seleccionáis y lo cargáis, ¿vale? No lo voy a cargar ahora porque como ya está creado me va a dar un error. Luego lo cargamos para que sepáis cómo se hace. ¿Dónde estaba? Vale. Estábamos viendo la base de datos de proyecto. Vale, pues luego podéis hacer clic sobre la base de datos sobre la que queráis tener más detalle. ¿Sí? Esto, como veis, aquí tienen más menos, podemos expandir estos iconos, ¿vale? Y aquí me muestra las distintas tablas. Pero hay una opción aquí bastante interesante que se llama Designer, y en Designer, si le das sobre, una vez que estás en la base de datos, te muestra, digamos, el diagrama relacional con un poquito más de detalle para que lo puedas entender mejor. Vale, entonces, voy a intentar, a ver, colocarlo para que... Se quedó pillado. Vale. Bueno, vamos a ver. Tenemos una base de datos de productos. ¿Vale? Esta de usuarios no le echéis mucha cuenta porque vosotros no la tenéis en la primera base de datos, pero luego vamos a incorporarla en la siguiente unidad. Así que yo ya la tengo puesta, pero vosotros no la tenéis. Lo importante es que entendáis el diseño relacional de estas cuatro tablas. Entonces, por un lado tengo productos, ¿sí? Y por otro lado tengo familias. Y cada producto pertenece a una familia. Entonces, esto sería una interrelación 1 a n. Un producto tiene como mínimo una familia, como máximo una familia, pero a una familia le corresponden como mínimo 0 productos, como máximo n. ¿Vale? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues le añadimos una clave ajena a la tabla productos, porque yo sé que productos solo voy a tener un dato siempre, máximo y mínimo, un dato asociado a su familia, con lo cual lo más sencillo es añadir una columna más a la tabla productos y aquí meter la conexión con la familia a la que pertenece. Vale, esto un poco repaso de diseño relacional. Por otro lado tengo tiendas, ¿vale? Y tiendas y productos sí que tienen una interrelación NAM. Un producto puede estar en mínimo una, máximo n tiendas, o mínimo 0, máximo n, y en una tienda pues puede haber mínimo 0, máximo n productos, ¿vale? O sea que tengo NAM posibilidades. ¿Cómo resolvíamos esto? Pues con una tabla pivote.
¿vale? No puedo meter ninguna columna adicional ni en productos ni en tiendas porque no me cabrían, porque ahí tendría que meter más de un dato y ya sabéis que el modelo relacional tiene esa restricción de que en cada celda tiene que ir solo un dato. Con lo cual, la solución es añadir una tabla adicional, que es stocks, en la que voy a estar poniendo todas las parejas de claves que están relacionadas. Pues esta tienda con este producto, está la misma tienda quizá con otro producto, y así voy haciendo todas las parejas de conexiones entre instancias de tienda, registros de tienda y registros de producto. ¿Sí? Entonces tengo esta tabla entero en el medio y obviamente estos dos campos son claves ajenas, foreign keys, que apuntan a las claves primarias de las tablas respectivas. ¿Vale? Esta se irá a la tabla producto y esta se irá a la tabla tienda. Y además tengo un campo más asociado a la relación, que es el número de unidades. ¿Vale? Pues en esta tienda y para este producto hay estas unidades. ¿Vale? Este dato no corresponde ni a productos ni a tiendas, sino que corresponde a la conexión. Una vez que hago la conexión de una tienda y un producto, ahí es donde puedo añadir una información adicional, que es el número de unidades que hay de esa tienda, o sea, de ese producto en esa tienda. Vale, entonces, como veis, están conectadas, tienen sus interrelaciones, más o menos si ya habéis dado diseño relacional, no son muy complejas, hay una relación N-A-M, otra 1-N y ya está. Vale, pues ¿cómo cargamos? Bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a borrarla y voy a recrearla de nuevo para que veáis un poquito cuál es el procedimiento y lo podáis hacer. La base de datos la tenéis en el temario. Yo lo que haría es hacer un copia-pega a un ficherito .sql y guardarlo en mi PC. Y desde ese ficherito es de donde lo vamos a importar para recrear la base de datos. Entonces, elijo la base de datos proyecto, me voy a operaciones y aquí en operaciones, si lo estás haciendo sobre una base de datos, fijaros que aquí os va diciendo sobre qué estáis operando. ¿Vale? Si voy a esta parte de tal, pues estaría operando sobre el sistema gestor y me salen unas etiquetas que son distintas. Si ya entro un poco en detalle, pues estoy operando sobre una base de datos. Si hiciera clic sobre una tabla concreta, pues lo que me sale las opciones tienen que ver con una tabla. ¿Vale? O sea que dependiendo de lo que yo vaya entrando en profundidad según voy seleccionando cosas, pues obviamente las opciones que tengo para hacer cosas sobre ella cambian, porque ahora estoy centrado en una tabla y las opciones son distintas que si estuviera centrado en la base de datos completa. Vale, como quiero borrar la base de datos completa, pues voy a centrarme en que estoy en proyecto, seleccionar la base de datos y voy a operaciones. Vale, aquí en operaciones tengo drop the database. Vale, pues esto en principio borraría la base de datos. Remove database. Vale, pues le doy clic. Como veis, puedo crear nuevas tablas, puedo añadir comentarios, puedo hacer cosas relacionadas con una base de datos. La destruyo, le digo OK. Vale, desaparece. Base de datos proyecto ya no existe. ¿Que quiero volver a recrearla? Bueno, pues como tengo el fichero SQL donde está toda la definición en formato DDL de la construcción de esa base de datos, pues directamente lo puedo importar. Que quisiera, que a lo mejor quiero crearla yo desde cero, bueno, pues podría ir a operaciones de nuevo, crear la base de datos y luego ponerme a ejecutar las sentencias SQL, pues de create table. Una vez que tengo las tablas puedo definir su estructura utilizando también el interfaz. Por ejemplo, voy a hacer import para que veáis un poquito. Tampoco os quiero marear, seguro que muchas de estas cosas ya las sabéis. Entonces, selecciono el fichero, le doy a abrir, ¿vale? Y no os olvidéis, aquí al final es donde le digo import, ¿vale? Ir al final, porque a lo mejor no veis dónde está el botón, está un poquito escondido, tenéis que hacer un poco de scroll para llegar al final. Una vez que doy a import, lo que va a hacer es, ¿vale? Vale, me falla al final porque este usuario ya está creado, entonces me dice que ese usuario ya existe, con lo cual no me lo crea. Pero no tengo problema, como ya está creado, no tengo problema ninguno. Vale, y como veis, proyecto ya aparece aquí. Vale. No está. Vale. ¿Sí? Más o menos. Tenemos aquí las tablas nuevas. Entonces, ¿qué podemos hacer a efecto de tabla? Bueno, pues puedo ir a una tabla. Puedo cambiarle la estructura. ¿Sí? Aquí en Structure puedo añadirle más campos si quiero, o cambiarle los tipos, borrar campos, ¿vale? Tengo posibilidad, solo tiene 2 columnas,
la de código y nombre, pero podría añadirle más columnas, podría cambiar los tipos, aquí unas varchar 6, otra varchar 200, vale, lo típico un poco, si es verdad que tenéis aquellos que la base de datos no la hayan cursado o tal, pues aquí tenéis un pequeño hándicap porque tenéis que poneros al día con el tema de la base de datos relacional. Podéis ver los registros, ¿vale? Aquí en Browse te permite ver los registros que tenéis en la base de datos, ¿vale? Cada campo, podéis borrarlos, podéis editarlos, podéis cambiar un poco los datos que tenéis, los registros que tenéis en cada tabla. Vale, yo creo que esto un poquito, más o menos como introducción, yo creo que os vale. Si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo del uso de PHPMyAdmin, a lo mejor ahora es el momento. El resto, estas tablas son tablas del sistema. PHP, esta es una tabla asociada con el uso de esta herramienta PHPMyAdmin. Estas son internas de MySQL, de MariaDB, con lo cual no conviene hacer ninguna modificación ni tocarlas, ¿vale? Y las que son de usuarios son este proyecto y este test que creé yo en un momento dado, que podéis jugar un poquito vosotros, crear alguna tabla o alguna base de datos, crear alguna tabla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, de nuevo, podéis ejecutar sentencias SQL. Esto es muy útil. Muchas veces vuestros scripts fallan, no sabéis muy bien por qué. Conviene, quizá el problema es que la sentencia que estáis ejecutando desde los scripts no es la correcta. Pues conviene probarla. Cogéis la sentencia, la intentéis probar aquí directamente, a ver si es la sentencia o es de alguna manera eh, algo o alguna otra cosa distinta, ¿no? Pues si tenéis que cambiar, digamos, la consulta SQL. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues me va a devolver todos los registros de la tabla familias, ¿vale? Podéis aquí hacer las consultas, pues como si estuvierais trabajando, digamos, con una herramienta que os da un acceso gráfico a poder interaccionar con la base de datos. Vale, pues esto un poquito, como os digo, referente al tema de MySQL. Vamos a explicaros un poquito en qué consiste esta base de datos, ¿vale? Porque conviene que la entendáis bien, porque vais a trabajar varios ejercicios con ella. Vale, que tenéis todo el código del ficherito SQL para que lo hagáis copia-pega, lo añadís a un ficherito .sql y lo importáis. Vale, pues vamos a la siguiente sección. La siguiente sección de alguna manera nos presenta dos maneras de interaccionar con MySQL. Yo os recomiendo que utilicéis PHPMyAdmin, ¿vale? Recordad, PHPMyAdmin lo lanzáis desde este botón de admin. Arrancáis primero MySQL y Apache, necesitáis Apache arrancado también porque es una aplicación web, y le dais aquí a admin y os lanza el navegador y ya os presenta la interfaz de interacción con PHPMyAdmin. Pero aquellos que les guste, no lo sé, por alguna razón, modo comando, pues MySQL, una vez que lo instaláis, que está instalado con el SAMP, sí que conviene quizá que añadáis el path como variable de entorno para que podáis ejecutar los comandos directamente y los encuentres sin falta de ponerte tú en el directorio bin donde están estos scripts. Una vez que lo tienes en el path, pues simplemente abres una consola de comandos y tendrías acceso a todas estas herramientas. Muchas de ellas son de administrador, te permiten chequear si las tablas están en un estado correcto, te permiten hacer backups, importar. Bueno, MySQL es la principal, digamos, es la herramienta que te permite acceder a las bases de datos, hacer consultas, hacer modificaciones. Viene a ser un poquito la que en principio como usuarios sería, si no tuvierais ninguna herramienta gráfica, la que podríais utilizar como herramienta de trabajo, ¿no? Pues para hacer tus selects, para añadir registros a una tabla, para hacer tus consultas, etc. Vale, entonces, por ejemplo, os pongo aquí, bueno, algún uso bastante trivial. Si queréis crear vosotros la base de datos proyecto utilizando la herramienta MySQL, pues lo podéis hacer con esta línea de comando. MySQL, siempre más o menos todas las herramientas necesitan estos parámetros, un usuario, y -p significa que la herramienta te va a pedir el password.
¿Por qué se hace esto? Bueno, porque no parece muy seguro que yo meta el password en esta línea de comando. Según estoy entrando en mi SQL, que yo meta el password, pues a lo mejor alguien me lo puede ver o no es del todo seguro. Entonces lo que le estoy pidiendo al sistema, a este diálogo con el sistema es que me lo solicite él. Y cuando me lo solicita, yo cuando lo tecleo aparecen asteriscos, no aparece el password abierto. ¿Vale? Entonces mucho mejor esa dinámica que no ponerle el password aquí en texto y puede ser un poquito exponerlo de manera insegura. Y este menor simplemente dice que va a coger este archivo, lo que hay en este archivo como entrada y lo que hace es ejecutar este ficherito SQL que tiene ya el create database, los create tables que componen o que crean la base de datos que os comento de proyecto. Vale, así que podría hacerlo con mi SQL, mucho más rápido, más, yo creo, más user-friendly, hacerlo con PHP MyAdmin, con el interfaz gráfico y me olvido un poquito de conocer los parámetros y de manejar todas estas complejidades. Vale, os lo puedo mostrar quizá también. Vamos a hacer una cosa. Voy a borrar voy a borrar de nuevo la tabla o la base de datos, perdón, y la vamos a recrear utilizando mi SQL. Vamos a aquí a operaciones, vale, vuelvo a borrar la base de datos proyecto, vale, y desde un CMD, vale, podría ejecutar y SQL, eso sí, me tengo que situar donde está si no lo puedo mover, a ver, un segundito, para poder acceder a proyecto.sql. Vale. Vale, pues lo voy a copiar aquí un profesor directamente. Un segundito, me voy a ubicar en el otro. Me voy a ubicar en descargas. Coger este camino. Vale, y me voy a ubicar. Vale, una vez que estoy en descargas, sí que ya puedo ejecutar mi SQL. Decíamos -u root, ¿vale? -p para que me solicite el password. Y aquí le pongo el nombre de la base de datos. Con el menor. Este es el pipe este. Proyecto.sql. Vale, entonces lo primero que voy a hacer es pedirme el password. Vale, metería el password, como veis, aparece con asteriscos, si yo no tengo password. Vale, me da el mismo error de que quiere crear un usuario, lo mismo que me dio utilizando la import, y aquí puedo refrescar, ¿vale? Con este iconcito puedo refrescar y como veis aparece otra vez la base de datos proyecto que he creado esta vez utilizando la consola. Importante, este iconcito a veces haces cosas, parece que no ha tenido un efecto, con este iconcito te permite recargar. He visto que ahora lo han mejorado bastante y hay muchas actividades que ya directamente él se recarga automáticamente. Antes, cuando creabas una base de datos, no aparecía aquí hasta que no le dabas al botoncito de recarga. Vale. ¿Seguimos? ¿Alguna preguntita? ¿No? Pues, No. pues avanzamos. Vamos a meternos un poquito en harina, ¿vale? Y en harina significa empezar a programar PHP, ¿vale? Ya utilizando estas librerías. Como veis, aquí tenéis un apartado para cada una de las librerías que vamos a cubrir. Vamos a empezar con mi SQLi, aunque no la vamos a utilizar posteriormente, ¿vale? Pero bueno, ya os da un poquito, practicar con esta librería os da un poquito una idea de cómo se interacciona con la base de datos y qué tipo de funciones tenemos que ejecutar. Vale, conexión. Lo primero que tenemos que hacer a la base de datos es conectarnos. ¿Vale? Es el paso previo en nuestros scripts. Antes de hacer cualquier operativa con la base de datos, tenemos que establecer una conexión. Como en principio estamos trabajando en orientación a objetos, lo que vamos a hacer es crear un objeto. ¿Vale? Entonces, si quiero un objeto de la clase MySQLi, y normalmente cuando se trabajan con estos APIs y se empiezan a familiarizar con estos APIs, lo interesante es irse al manual. ¿Vale? Y en el manual os vais a encontrar cada una de las clases
bastante bien descritas, con sus propiedades y sus métodos. ¿Vale? Y mi SQLi es una clase principal. ¿Vale? Os las voy un poco a describir, aunque sea adelantar acontecimientos, pero para que tengáis medianamente entendido cuál es el uso de cada una de las clases. No son muchas. ¿Vale? Está warning, SQL exception, básicamente tiene que ver con el reporte de errores. No nos vamos a meter porque hay una última sección de esta unidad muy dedicada al tema del manejo de excepciones y de errores en PHP. Cosa bastante, bueno, hay que tratarla con cuidado y tratarla despacio porque si se quiere hacer bien, el tema es un poquito complejo. Pero bueno, que sepamos, entendemos las excepciones de Java, las hemos manejado con un try catch, un finally, ¿vale? Pues aquí prácticamente lo mismo. Entonces, PHP poco a poco ha ido migrando del manejo de errores y se ha ido centrando en la utilización de excepciones para poder interceptarlas, para poder de alguna manera poder hacer algún tratamiento avanzado de esas excepciones y que no salten esos errores directamente hacia el usuario. Entonces, existe toda esa posibilidad y la vamos a ver en la última unidad. Entonces, nos interesa, el driver tampoco nos interesa demasiado porque básicamente te da información de cuál es el driver. El driver, pensar que obviamente para que haya esta conexión entre PHP y MySQL hay un software intermedio. Software que en principio proviene de MySQL, que es los que tienen control sobre la operativa de la base de datos y ellos pues proporcionan una capa de software, que es el driver, y que permite desde PHP pues, poder hacer invocaciones a funciones y que todo eso finalmente llegue al sistema gestor. Vale, entonces esta clase representa ese driver, pero que básicamente tiene poco uso y sí que vamos a utilizarlo para decirle al software que queremos que maneje o que gestione excepciones, que genere excepciones en vez de errores, pero nada más. Entonces nos quedan tres clases. ¿Vale? Son las tres clases interesantes y que vamos a estar manejando en nuestro código. Mi SQLi, como digo, es la principal. Y siendo la principal, es de la que vamos a crear una instancia para abrir una conexión. Entonces, una conexión significa crear una instancia de la clase MySQLi. Sobre esa instancia vamos a poder hacer prácticamente de todo. Y invocarle los métodos de query, recuperar los resultados de esa query, cambiarle distintas opciones de configuración, hacerle queries múltiples. Como veis, aquí hay un montón de cosas que en principio vamos a poder hacer. Muchas de ellas, bueno, no vamos a necesitarlas porque no lo vamos a hacer. Hay distintos métodos para hacer la misma cosa, también os digo, con lo cual a veces resulta un poco lioso porque lo veis resuelto de una manera o de otra. Bueno, ir quedándoos un poco con distintas operativas y luego pues elegir la que mejor os viene a la hora de hacer una consulta. ¿Vale? Yo voy a intentar explicaros, y hay ejemplos de distintas maneras de hacer las consultas, pero bueno, no os compliquéis mucho y más cuando va a ser una librería que finalmente no vamos a utilizar ni en la tarea ni posteriormente en los códigos. Entonces, pero os digo, esta es la clase principal y es la de la cual tengo que crear una instancia y eso significaría, y si la instancia se crea correctamente, significaría que ya tengo la conexión establecida con el sistema gestor hacia la base de datos concreta con la que voy a trabajar. Mi SQL Statement viene a proporcionarme la posibilidad de hacer consultas preparadas. ¿Qué significa? Bueno, pues es un formato de poder interaccionar con la base de datos de manera segura. Os explico un poquito también a nivel general. Si yo hago una consulta, en principio lo que hago es componer una sentencia SQL, pues un select en texto, toda esa consulta. ¿Qué ocurre? Muchas veces se cogen informaciones que provienen del usuario, por ejemplo, el nombre. Imagínate que es una aplicación que le pide el nombre al usuario y en base a ese nombre, pues luego le muestra información que saca de la base de datos. Entonces, lo normal es componer una select, seleccióname estos datos de estas tablas, cuyo nombre sea fulano. Y ese pequeño texto donde está escrita la clave por la que voy a sacar los datos proviene del formulario. Los hackers aprovechan esta situación, esta composición de la consulta, para no meter solamente el nombre, sino meter un trocito más de consulta. Un trocito más de consulta que cuando la concatenas a la consulta que tú estás escribiendo, pues genera un comportamiento no deseado. Por ejemplo, imagínate que dice, bueno, pues en vez de poner el nombre, pues pone y además o true. Entonces, cuando tú metes el nombre o true,
sin querer, porque claro, tú metes directamente lo que te pasa al usuario, no le estás haciendo ninguna revisión. Directamente asumiendo que lo que te está metiendo el usuario es un nombre, no te está metiendo además porque es un tío listo, te está metiendo un trocito que luego se interpreta como parte de la consulta SQL. Si te mete o true, pues entonces esa consulta va a dar true siempre y te va a sacar toda la información que tienes en la base de datos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese tipo de hackeos, ¿cómo se soluciona? Bueno, pues se soluciona primero escribiendo lo que va a ser la consulta, mandándola a una fase previa para que lo único que se necesite, una vez que ya esa consulta ya está medio ejecutada, o al menos el sistema gestor ha preparado un plan de ejecución y ha hecho unos pasos previos y sabe que en principio lo único que falta son datos. Ya no hay nada que nosotros le vayamos a proporcionar que vaya a entrar dentro del cuerpo de la consulta, porque la consulta ya previamente ha sido preparada. ¿Sí? Entonces, todo lo que el usuario meta ya se va a interpretar como datos. Datos que nosotros vamos a decir dónde van y se van a esas pequeñas posiciones donde le vamos a indicar, se sustituirán por los datos que proporciona el usuario, pero ya nada va a ser interpretado como parte de la consulta, sino simplemente como datos necesarios para, digamos, concretar esa consulta que venía con unos parámetros abiertos y que finalmente se concretan con los datos que aporta el usuario. Y eso se llaman consultas preparadas. Y lo tenemos tanto en MySQLi como en PDO. Vale, pues toda esa operativa nos la va a permitir hacer esta clase es MSQL Statement. Vale. Finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos MySQLi Resolve. ¿Para qué vamos a utilizar MySQLi Resolve? Bueno, pues muchas consultas básicamente se lanzan y se ejecutan. Un update, un delete, un insert. Bueno, el sistema te puede decir pues cuántas filas se han afectado, si he borrado 5 o 10 o si ha habido algún error, pero la comunicación con el sistema gestor no te devuelve resultados con datos. Solo ocurre eso cuando haces selects. Cuando haces selects, sí, porque tú ejecutas un select y dame todos los usuarios, pues con, yo qué sé, que vivan en este código postal y te devuelve 5.000 registros. Eso hay que gestionarlo. Eso dentro de tu script luego tienes que ir tratando registro a registro todo ese bloque de filas que te ha devuelto la serie. Bueno, pues para también facilitar ese trabajo, para que tú puedas ir poco a poco trabajando con todas las filas que se te devuelve fruto de ejecutar esa consulta, vamos a utilizar métodos y la clase MySQLi Result. Vale, entonces ya tenemos estas tres clases, son las interesantes. Si vamos a utilizar consultas preparadas, esta también la vamos a incorporar. Si vamos a utilizar selects que te devuelven conjuntos de datos, pues vamos a incorporar MySQLi Result. Y con esto en mente, vamos a ver código. Entonces, conexión, ¿vale? Pues básicamente creamos un objeto. Este objeto MySQLi, para establecer la conexión, vamos a pasarle unos datos, pues dónde está el servidor. Esto sería un poco la ubicación del servidor. Normalmente nosotros vamos a pasarle localhost, el usuario y la contraseña creados en el sistema gestor. Nosotros hemos creado en el script este que hemos cargado como parte del proyecto .sql, también se crea el usuario gestor con la contraseña secreto, ¿vale? Que lo sepáis. Porque también podéis hacerlo root sin contraseña, que es las credenciales que se crean cuando se instala MySQL de cero. ¿Vale? Pero si habéis pasado ya al proyecto .sql y lo habéis cargado, sabéis que se os ha creado un usuario solamente para la base de datos proyecto, con permisos para hacer cualquier operación con las tablas, se llama gestor password secreto. Lo veis en el código que hemos metido en el temario. Y el nombre de la base de datos. ¿Vale? Necesitáis estos 4 datos para que se os conecte a la base de datos concreta con la que vais a trabajar. ¿Vale? Esta es bueno, aquí se cola un poquito la manera de hacerlo con el API funcional, ¿vale? Como veis aquí estoy haciendo un new, aquí directamente es una función MySQL connect, pero que tiene la misma funcionalidad, pero esto ya es un poquito obsoleto y no lo vamos a presentar. De esa manera, aquí en conexión ya tengo el objeto MySQL y a ese objeto ya puedo invocarle todos los métodos que veíamos en la documentación,
que están disponibles para objetos de esa clase. Puede ejecutar consultas, puedo recuperar informaciones, puedo hacer un montón de cosas que vamos a ver poco a poco en los ejemplos. La configuración de mi SQL obviamente tiene ciertos parámetros para configurarlo de una manera distinta. No hace falta que entréis en detalle porque la configuración estándar es la adecuada, pero estos parámetros los podéis configurar en php.ini. ¿Vale? Acordaros de este ficherito, y en este ficherito hay una sección que está dedicada a mi SQL, ¿vale? Entonces, aquí podéis, de alguna manera, pues, decir en qué puerto por defecto os tenéis que conectar. Por defecto es el 3306, que podéis cambiarlo, si las conexiones van a ser persistentes o no, es decir, si se cierran cada vez que se envía una conexión o una petición a la base de datos, o se mantiene durante un tiempo, si hay algún host por defecto, ¿vale? Y un usuario y un password. Si tuvierais esto configurado con datos, pues no haría falta que le pasarais los datos aquí en la conexión, ¿vale? Él cogería los valores que tienes aquí por defecto establecidos. Bueno, en principio, aquí en el php.ini no tiene datos y lo normal es que los paséis aquí cuando establezcáis la conexión en vuestros scripts. Vale, si tenéis curiosidad, podéis ver la lista completa de las directivas que se pueden incluir en php.ini en este enlace. Vale, pues vamos a ver un poquito más en detalle estas fases. Establecimiento de conexiones. Vale, pues, ¿qué tenemos? Tenemos lo que os contaba antes con el new, y lo podéis hacer de dos maneras. O directamente cuando lo creáis le pasáis los datos de entrada, o podéis crear una conexión vacía y luego utilizar el método connect. Vale, más lógico está que está compactado todo, pero bueno, que sepáis que podéis crear primero el objeto sin valores y una vez que tenéis el objeto creado, aplicarle el método connect, y en este momento sí que le pasáis los valores de conexión para que pueda realizar la conexión a la base de datos. Veremos más adelante que esta sería una manera de controlar los errores. Dependiendo de SQLi lo puedes configurar para que te reporte los errores de distintas maneras. Esta sería la manera un poco más clásica, más antigua, en la que una vez que haces un new, existe una propiedad de ese mismo objeto que te indica si ha habido algún error en la conexión, y puedes validar si la conexión ha sido correcta o no, ¿sí? Entonces, si aquí hay información es porque aquí te va a poner un código de error, con lo cual ha habido un error, y con este if puedes de alguna manera abortar el resto del script porque has recibido o has encontrado que durante la conexión se ha producido un error, ¿vale? O sea que de la manera que funciona, se hace un new. Si en la conexión, si en el procedimiento de conexión se produce un error, él directamente en esta propiedad te deja el error que se haya podido producir. Tú lo validas, lo consultas, miras a ver si en esa propiedad hay un valor o no. Si lo hay, distinto de 0, es porque efectivamente ha habido un error y tienes ahí la posibilidad de abortar el script simplemente informando al usuario que ha habido un error de conexión. Otra manera, que es la que vamos a trabajar, es la de pedirle a mi SQLi que lo que haga es lanzar excepciones. ¿Vale? Cada vez que se produzca un error, se va a lanzar una excepción. Entonces yo tengo que o bien meter mis códigos que puedan lanzar excepciones entre un try catch, o bien dejar que esa excepción pues suba al nivel superior y ya el mismo sistema abortaría el script mostrando el error que ha podido suceder, ¿no? Sabéis que las excepciones, si no las capturas, en ese proceso un poco de burbujeo que tiene hacia arriba, si no se capturan, pues llega un momento en que obviamente el programa se para e informa de ese problema a quien esté en la consola o a quien esté de alguna manera en el sistema. ¿Sí? Entonces, esta, como os decía, en mi SQLi Driver sí que la vamos a usar simplemente para poder establecer su report mode. Y lo vamos a establecer con estas constantes. ¿Vale? Quiero que me reportes todo vía excepciones, menos este error que es un poco invasivo quizá, porque te reporta errores
si él nota que las tablas no tienen índices definidos, ¿vale? Índice es también un concepto de bases de datos que normalmente se utiliza pues, para que el acceso a la base de datos sea más eficiente. Entonces, si él ya detecta que tú vas a interaccionar con una base de datos cuyo diseño no ha incorporado índices, se queja. Vale, nosotros, como no estamos tampoco validando los diseños internos de la base de datos, pues hemos evitado que eso se reporte y con esta, esto es un SOR, ¿vale? Entonces, normalmente estas constantes lo que hacen es operaciones bit a bit y lo que hace mi SQL Reportol es todo unos, esto tiene algún uno en algún sitio y el SOR lo que hace es solo pone unos si coinciden los valores de los dos, ¿vale? Entonces esto pues finalmente te genera otra constante donde está esa semántica de que repórtamelo todo menos aquellos errores que provengan de comprobar que la tabla no tiene índices, que no me interesa que los lances. Vale, entonces esto apuntároslo porque lo vais a tener que incluir en todos vuestros códigos para que el tratamiento de los errores se haga vía excepción, no vía que yo de alguna manera controle estos errores que se van dejando en distintos sitios y que mi código me ve obligado a ir consultando si existen datos en esas propiedades para poder actuar en consecuencia, ¿no? Si el error se ha producido. Vale. Si yo estoy conectado, imaginaros que me conecto a una base de datos y quiero cambiar a otra base de datos, ¿vale? Porque quiero interaccionar con distintas bases de datos. Bueno, pues puedo utilizar este selectdb y cambiarme a otra base de datos, ¿vale? O sea, si estoy conectado a proyecto y luego quiero conectarme a empleados puedo estar interaccionando con una, luego hacer un selectdb, cambiarla a la otra y empezar a poder manejar los datos de la otra tabla. Con este selectdb también puede ser interesante. El tema de la desconexión, bueno, es un tema que también hay diversidad de opiniones. Hay gente que, sabiendo que una vez que se termina el script, el sistema te desconecta automáticamente, decide obviar o ignorar un poquito la ejecución de estos últimos, de esta última sentencia o invocación al método close, ¿vale? Esto lo haría de manera ordenada, cerraría, pero bueno, en principio si no tienes una razón de peso por la que debas de cerrar la base de datos antes de que acabe la ejecución del script, no hace falta, porque sabes que cuando se acaba el script, en realidad la desconexión de la base de datos y la liberación de todos los recursos se va a hacer de manera automática. Así que hay mucha gente que no lo hace. Yo en el código que os muestro sí que se hace, pero que sepáis que tenéis libertad, ¿vale? Podéis obviar un poco la fase de desconexión y dejarla un poco al comportamiento automático que tiene el intérprete de cuando se determina el script, se desconecta de la base de datos y se recuperan todos los recursos. Vale, pues vamos a ejecutar alguna consulta. Como veis, bueno, este código empieza un poco estableciendo este tema de las extensiones, crea la conexión y aquí lo que estoy es básicamente ejecutando, aunque ponga query, pensar que query me va a coger cualquier consulta SQL. ¿Vale? No es una query que diga solamente selects. Cualquier sentencia SQL la puedo, se la puedo dar a este método query y la va a ejecutar aplicándola a la base de datos. En este caso estoy borrando de productos donde el nombre corto es este valor. ¿Vale? Y esto borraría ese registro de la base de datos. ¿Sí? Una vez que hago esta query, como hacía un poco con el error de la conexión, también me va a dejar informaciones en ciertas propiedades del objeto con proyecto. Este objeto, que es un objeto MySQLite, no perdáis de vista. Y esa propiedad es affected rows. O sea que de aquí, de este dato de la propiedad, el valor que se haya almacenado en la propiedad affected rows, es básicamente cuántas filas he borrado. Con el delete puedo hacerlo y puedo tener efecto en distinto número de filas, dependiendo de aquellas filas que cumplan esta condición. Bueno, pues tengo la información de cuántas filas se han borrado. Vale, o sea que query directamente, creo la conexión y puedo, con query, puedo empezar a ejecutar sentencias, pues insert, update y delete. Puedo hacer select, como hago aquí, pero esto se complica un poquito. Aquí ya no se me devuelve
cierta información simplemente para decirme si se ha hecho con éxito o no, sino aquí lo que se me va a devolver ya puede ser un conjunto de resultados, ¿vale? Acordaros de esa clase MySQL result y ahí ya tengo que, de alguna manera, manejar los métodos de esa nueva clase en MySQL result para ir tratando o recuperando fila a fila todos los elementos, todos los registros que me ha devuelto este select, ¿vale? O sea que esto se hace más fácil porque no necesito esa segunda fase de análisis y proceso de los resultados que me reporta la base de datos, porque aquí no se reportan datos con este tipo de consultas, pero en principio el método con el que inicio la ejecución es el mismo. Query. Ahora vamos a verlo un poquito en la documentación. Siempre que veáis este tipo de métodos y digas, pero quiero saber un poquito más cómo funciona, qué devuelve, bueno, pues venís a la documentación. Vale, pues aquí tenéis query y veis un poquito lo que puede devolver, ¿vale? Pues veis que como parámetro de entrada es la consulta, el texto, la cadena donde está ahí expresado qué es lo que quieres ejecutar. Esto también tiene su intríngulis, por eso os decía que hay varios modos de resolver las consultas. No nos vamos a volver demasiado locos. Luego ya si aparece en los ejemplos, os cuento un poquito cómo se funciona de cada manera. ¿Vale? Pero que sepáis que hay como varios modos de ejecutarlo. Y la respuesta puede ser variada. Cuando pone mixed, es que pueden ser distintas cosas lo que te devuelve. Vale, venimos aquí y aquí es donde vemos los valores devueltos. Vale, pues retorna falso en caso de error. Si es una consulta que devuelve datos como select, show, describe, explain y ha tenido éxito, retorna un objeto de la clase MySQL result, acordaros de la otra clase que veíamos para el resultado, y para cualquier otra consulta que ha tenido éxito, un update, un delete, lo que te devuelve es true. ¿Vale? O sea que tienes que andar un poquito, pues sabiendo un poquito qué posibilidades tienes y qué es lo que te ha podido devolver. Vale, muy recomendable, como digo, siempre venir a la documentación, leer un poquito, cada vez que veáis que un método se invoca, pues venir un poquito, posiblemente entendáis la invocación que habéis en el código, pero está bien que sepáis que hay más opciones. Entonces, bueno, que entendáis un poquito, tengáis un poquito más de conocimiento en profundidad de cada uno de los métodos, os va a venir muy bien, porque a lo mejor en un momento dado queréis utilizarlo de otra manera. Vale. Vale, este método Real Query añade un poquito más de confusión, quizá, ¿no? ¿Qué ocurre? Tú cuando haces query, en principio haces dos cosas. Por un lado, ejecutas la consulta y por otro lado, accedes a ese conjunto de resultados, porque query lo que está haciendo es devolviendo ya el conjunto de resultados. ¿Vale? Aquí no lo estamos usando, bueno, en principio el delete, aquí no lo... Sí, ¿veis? Aquí lo recojo, ese conjunto de resultados lo recojo aquí. Pero hago dos cosas. Por un lado, ejecuto y por otro lado, estoy ya recuperando el conjunto de resultados a una variable en PHP. Esas dos fases las puedo separar. Puedo utilizar real query, lo que hace es, como ves, es real, es decir, solamente la query. Por un lado, solo ejecuto la query y por otro lado, tendría que utilizar otro método, otra invocación, otro método de MySQLi para recuperar el conjunto de resultados. ¿Vale? Lo haría como en dos llamadas. No nos vamos a complicar, no lo vamos a usar. Vamos a utilizar siempre el de query que me hace las dos cosas juntas. Me ejecuta la consulta y además me recoge los resultados y me los mete en esta variable. ¿Cómo me recoge los resultados? Ahí es donde está la posibilidad de utilizar o MySQLi useResult o MySQLi storeResult. ¿Vale? Y eso sí es verdad que luego tiene cierta implicación en la manera en la que yo proceso los datos que se me devuelven. Vale, vamos a ver un poquito más adelante. El más sencillo es este, porque vamos a obtener ese objeto de la clase MySQL result y ahí vamos a poder hacer fetch. El fetch es, digamos, el método que luego me permite ir uno a uno recuperando los registros de ese conjunto de resultados. Pero sí que hay esas dos posibilidades. Vale. Como digo, no nos vamos a complicar mucho, si lo vemos en el código lo explicamos, pero si utilizas esta opción, yo creo que es la más sencilla y luego ya veremos que manejar en MySQL un objeto de la clase MySQL y result no es demasiado complejo. Bueno, sé que este método Real Query, de momento yo creo que dejarlo, no entréis demasiado, que sepáis que es básicamente los dos procesos que se hacen integrados en query,
real query los separa y por un lado ejecutas y por otro lado recuperas la información del select. Estos resultados, este MySQLi result, que se genera y que se almacena en resultado, también hay que liberarlo. ¿Vale? También habría que liberarlo. ¿Que dejas que lo libere el sistema cuando termina el script? Estupendo. Que tienes un script muy, muy largo y vas acumulando muchos resultados y porque obviamente eso va recuperando, necesita memoria, ¿no? Para almacenar esos resultados intermedios, a los que luego el script va accediendo. Pues a lo mejor en un momento dado te interesa liberar alguno de esos resultados. Yo creo que en los scripts que nosotros vamos a hacer, yo creo que no hace falta que os preocupéis de liberar los recursos porque no van a ser consultas de 100.000 registros. ¿Vale? Si tienes un script que de repente hace una consulta con muchísima información, pues conviene liberar esa memoria porque si no, efectivamente esa memoria te puede desbordar un poquito la máquina y te puede dar problemas de ejecución, te puede paralizar la máquina. Pero como digo, nosotros yo creo que tampoco le prestéis demasiada atención a este tema de la liberación. Vale, luego volvemos otra vez a la ejecución, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño, aquí habla ahora de las transacciones, porque en este capítulo, el 3.1.4, aquí ya vamos a ver ejemplos de selects, ¿vale? Aquí hemos visto cómo se ejecuta un delete, un update, un insert, muy sencillo con query. Vamos a ver transacciones y luego ya vamos a entrar un poco más en detalle en cómo se ejecutan los selects, que es lo que principalmente y con más frecuencia vamos a hacer, ¿no? Nosotros principalmente en nuestros scripts raramente vamos a insertar, quizás, ¿no? Insertar, hacer algún borrado, pero lo principal es recuperar información de la base de datos. Vamos a ver transacciones. ¿Qué son las transacciones? Bueno, básicamente hay operaciones complejas que requieren varias interacciones con la base de datos. Tienes que insertar en una tabla, hacer una consulta, quizá, luego insertar en otra. Imaginaros un poco pues, una transacción de un banco, ¿no? Que yo hago una transferencia, entonces, para hacer esa transferencia tengo que quitarle el dinero a una cuenta y añadírselo a otra. Imaginaros que, vale, le quito dinero a una cuenta y cuando voy a añadírselo a la otra se produce un error. En realidad, yo quiero ejecutar todo eso como una operación atómica. No quiero hacerlo en operaciones distintas, porque claro, si ha habido un error al ponérselo a la otra persona, ese dinero tiene que volver a la cuenta original. No puedo simplemente quedarme con la operación que ha sido correcta teniendo un error a la hora de rematar la operación. Eso se llama una transacción, ¿vale? Tiene que ser atómica, consistente, aislada, hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, ¿cómo se hace en programación? Bueno, pues yo voy haciendo cosas. Si todo finalmente ha tenido éxito, finalmente hago un commit, es decir, toda esa información ya se establece realmente en la base de datos. Si no, yo todas esas operaciones las he estado haciendo como una copia de la base de datos, no en la base de datos real, sino una especie de copia temporal. Si yo durante la ejecución de todas esas operaciones hay alguna que falla, pues de alguna manera todas esas operaciones se deshacen, esa copia de alguna manera se desprecia, ¿vale? Y no se llegan a hacer, no se llegan a grabar todas las operaciones intermedias, sino que todo del tirón se deshace y no tiene efecto ninguna de las operaciones de todo ese proceso, ¿vale? Para que no se quede nada ahí que he hecho, pero que solamente tiene sentido que se haga si se hacen el resto de operaciones. No puedo simplemente quedarme con 2 operaciones y el resto sin hacer. Vale, pues eso son transacciones, lo podemos hacer dentro del código PHP y con el driver que nos permite acceder a mi SQLi, y este es un poquito un ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante es que utilicemos este método autocommit, que normalmente está true. ¿Qué significa? Pues cada vez que hago una operación de base de datos, como el commit es automático, RAS se graba. Cada vez que se hace un commit, lo que hace es grabarse realmente en la base de datos ese cambio. Entonces, por defecto, la base de datos está configurada en autocommit, es decir, yo hago algo, grábalo. Entonces, eso tengo que deshabilitarlo para que solo grabe cuando yo le diga, es decir, cuando tenga constancia de que todo ha ido bien. Mientras esté haciendo cosas intermedias, no quiero que grabe nada. Lo está haciendo, como digo, sobre esa base de datos de alguna manera temporal. Si todo ha ido bien, finalmente, le voy a decir, bueno, pues ahora comitea, graba todo lo que he hecho de una tacada,
y si me encuentro con algún problema, pues lo que hago es un rollback, que el rollback significa es deshaz todo lo que he estado haciendo desde el inicio de la transacción porque no he llegado al final y no quiero que se grabe nada de lo que he hecho de manera intermedia. Vale, pues entonces aquí tenéis un ejemplo. Primero importante, como digo, este autocommit tiene que ir a falso. Hago la consulta, un problema. Si hay algún error, acordaros que query te devuelve falso si es que hay algún error. En este caso estoy haciendo un update, estoy cambiando el stock. Si hay algún problema, ya establezco este flag a falso, hago el insert. Si todo va bien, pues estupendo. Si va mal, ya también establezco este falso. Y al final, pues miro qué ha pasado con este flag que he ido de alguna manera aportando la información de si he tenido éxito o he fracasado en alguna de las operaciones que he llevado a cabo. Si commit en este punto del script ha llegado con el valor true, sé que todo ha ido bien, no he entrado por ninguno de estos ifs, estos queries han devuelto siempre true, y lo que hago es finalmente le digo, bueno, pues ahora sí, ahora ya puedes grabar todas estas modificaciones que se han hecho en estas operaciones, las puedes grabar en la base de datos. Si no, si llego aquí con commit falso, pues lo que hago es deshacer con el rollback, estos dos métodos, commit y rollback, importante, son los que me van a permitir o bien grabarlo o bien despreciar todas las operaciones que se hayan podido hacer desde el inicio de la transacción. Vale, ¿alguna preguntita con esto? Y aquí básicamente te muestra. Como digo siempre, ejecutar estos códigos, jugar con ellos, entenderlos, si queréis incluso modificarlos un poquito, hacerlos vuestros. Vale, esto tenéis que tener, estos códigos tenéis que tener bastante fluidez, ¿vale? De poder vosotros entenderlos, saber cómo poder desarrollarlos cuando estéis vosotros programando por vuestra cuenta. Vale, vamos a recuperar conjuntos de resultados. Ejemplos. Bueno, hago el tema este de las excepciones y empiezo estableciendo una conexión. Hago una query, pero fijaros que esta query ya tiene un select, ¿vale? Esto no, con la query no me vale, porque no solamente tengo que ejecutarlo y olvidarme, sino que tengo que recuperar datos y esos datos tengo que procesarlos. ¿Vale? Una vez que tengo aquí un MySQL y result, bueno, pues vamos a ver qué puedo hacer con un MySQL y result. ¿Vale? Pues lo mismo que hicimos con MySQL y vamos a verlo en la documentación. Vale, vale. Y tengo aquí mi MySQL y result. ¿Listo? Bueno, pues ¿qué cosas puedo hacer? Pues veo aquí muchos fetch. Fetch, ¿vale? Fetch viene a ser un poquito el comando para obtener. Fetch es recuperar. Entonces, ¿qué voy a estar recuperando? Pues esos registros, ¿no? que he recuperado con el Excel. Entonces, os podéis imaginar, puedo ir recuperándolo todos a la vez, uno a uno, puedo ir recuperando esa fila como un array, puede ser un array numérico, que cada número, el 0 será el dato de la primera columna, el 1 el de la segunda. Puedo recuperarlo como un array asociativo, en el que las claves sean los nombres de las columnas. Pues producto de ID, pues podría acceder, digamos, al valor del identificador. Producto de nombre, pues al nombre de esa fila, ¿no? Que tiene los datos para cada una de las celdas. ¿Sí? Puedo recuperar información de los campos, no ya de los datos, sino de los campos de la tabla. Puedo recuperar un objeto, muy interesante, ¿vale? O sea que los datos que por cada fila, los datos de cada registro, los puedo obtener y él mismo me construye un objeto de la clase estándar. Obviamente, aquí todavía no puedo pasarle, no, quiero que me construyas un objeto de la clase producto, no, tiene que ser del objeto de una clase estándar, que es la clase, digamos, object genérico que tiene PHP. Vale, como veis, puedo hacer un montón de cositas con ese conjunto de resultados que me llega de haber ejecutado la select. Vamos a verlo otra vez en el código. Vale, hago la query y aquí lo que estoy utilizando es un fetch array.
¿vale? Fecha array me permite obtener el primer registro. ¿Qué ocurre? Fecha array me da un poquito de juego y me dice, mira, yo te voy a obtener la fila, el registro, en dos formatos. Si quieres, puedes utilizar numeritos, el 0 y el 1, para acceder a cada uno de los valores. Pensar que familias, no, producto unidades. Estoy solamente recuperando estos dos valores, estas dos columnas, producto unidades de stocks. Vale, pues cada fila que estoy recuperando tiene dos campos, producto y unidades. Bueno, pues él lo que va a hacer es, cada vez que le pida una fila, me va a dar un array. Si quiero acceder a él con índices numéricos, el 0 sería el primer dato, sería el dato asociado a producto, y el 1 a unidades. Si quiero utilizar los índices asociativos, simbólicos, también puedo. Puedo utilizar el nombre, en este caso, el nombre de la propiedad que estoy recuperando de la base de datos, pues la utilizo aquí como la clave para acceder a ese campo del array. ¿Vale? Producto y unidades coinciden con estos dos valores que son los nombres de las propiedades que estoy obteniendo. Vale, o sea que fecha array me da juego. ¿Qué podría hacer? Podría ser un poquito más preciso. Fijaros que aquí fecha array lo invoco sin parámetros. Fecha array. Podría pasarle alguna constante que ya le indica, dice, no, quiero que me devuelvas un array con números, numérico. Que los índices, perdón, un array con índices numéricos. O quiero que me devuelvas un array con índices asociativos. Vale, este es si lo quiero con ambos, por alguna razón, quiero tener la posibilidad de utilizar números o símbolos, utilizaría mi SQLi both. Esto aquí como parámetro. ¿Qué es el comportamiento por defecto? Si quiero mi SQLi both, lo mejor es no pasar nada porque es el comportamiento que ya tiene fecha array por defecto. ¿Vale? Bueno, de nuevo, como os digo, siempre. Vale, pero voy a verlo un poquito más en detalle. Pues venís aquí a fecha array y aquí lo veis. Tiene fecha array y le paso un parámetro que es el tipo de resultado, que por defecto es mi SQLi both, ¿vale? Pero que podría tener distintos valores. ¿Vale? Y aquí los tenéis explicados. Puede ser mi SQLi ASOC o num, o el que en principio si es este, no hace falta que lo paséis porque ya está por defecto. Vale, ¿y veis algún ejemplito? Bueno, pues aquí tenéis algún ejemplito, ¿no? También. Mira, pues aquí hace la consulta, luego hace el fetch array sobre el conjunto de resultados que ha devuelto query. Aquí ha generado un objeto MySQLi result y sobre ese objeto MySQLi result sí que ya puedo aplicarle el fetch array con el método de acceso. Estupendo. Y aquí ya sé que tengo que utilizar índices numéricos porque le he pedido un array numérico. Vale, estos ejemplitos también están bien, ¿vale? Vienen de distinta gente, de distintos foros, distintas contribuciones. No dejéis también de revisar código en los ejemplos del manual. Puedo hacerlo de otra manera. En vez de poder hacer fecha array y luego pasar como parámetro qué tipo de array quiero, puedo directamente utilizar otro método que se llama fetchAssoc o fetchRow o fetchObject, y aquí ya le estoy diciendo directamente, si utilizo este método, que lo que quiero es un array asociativo. Si utilizo fetchRow es que quiero un array numérico. Vale, este es más genérico porque con un único método le paso como parámetro distintas opciones y él me devuelve el resultado en el formato que quiero. Esto es como más específico, y si yo ya sé que quiero un array asociativo, pues en vez de invocarle fecha array, le invoco fetch assoc. Vale. Si yo le quiero recuperar objetos, fijaros que aquí, este es el mismo ejemplo, lo único que estoy utilizando fetch object. Y estoy recuperando objetos que tengo que manejar como si fueran objetos. Entonces ya las propiedades ya no es un array, es un objeto. Y tengo que ir accediendo a cada una de las propiedades con la notación de objeto. ¿Veis la flechita? Es la manera que tengo, siendo stock un objeto, para acceder a su propiedad producto, pues será stock, flecha, producto. Vale, lo mismo con unidades. Vale, ¿alguna preguntita con cómo utilizo mi SQLi result? Vale, pues venga, vamos a consultas preparadas.
Y este es un poquito más complejo, ¿vale? Es una manera más segura, más adecuada, más correcta, pero un poquito más compleja. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto tiene un proceso. Tienes que ir pasando por distintas fases. Entonces, básicamente, volvemos otra vez a ver la conexión y una vez que tenemos la conexión, vamos aquí un poquito más abajo, podemos empezar creando un statement. ¿Vale? Este statement init lo que me va a devolver en esta variable es un objeto, esta vez de la clase MySQLi statement. ¿Vale? La clase que nos faltaba un poco por trabajar. La que os decía que tiene que ver con las consultas preparadas. Hay dos maneras de hacerlo. Lo puedo hacer así, cogiendo el objeto MySQLi y con este método statement init crear un objeto MySQLi statement vacío, o bien directamente puedo ejecutar prepare sobre el objeto MySQLi y ya me crea un objeto MySQLi statement asociado a esta consulta. ¿Vale? Esto que lo sepáis. Que hay como dos maneras. Si queréis vosotros coger esta, en algún ejemplo lo hago de la otra manera y uno estas dos sentencias en una, ¿vale? Para no tener que hacerlo en dos pasos. Pero si vosotros lo que os funcione, lo que más cómodo resulte. Una vez que preparo, fijaros que estoy haciendo un insert, ¿vale? No estoy haciendo un select, con lo cual, aunque sea preparada, porque obviamente yo puedo hacer consultas preparadas de muchos tipos, porque a lo mejor lo que quiero meter aquí como datos que vienen del formulario es en un delete, en un update, no necesariamente en un select. Y tengo que blindar, como os decía, que no me metan nada que me altere la naturaleza de la consulta. La consulta tiene que ser la misma que yo he establecido en el código, que no venga alguien y me añada cositas que parezcan que la consulta ha cambiado. Entonces, pero en este caso es más sencillo. ¿Por qué? Porque no necesito manejar conjuntos de datos, conjuntos de resultados. ¿No? Es un insert, no me está devolviendo ninguna fila de la base de datos. Entonces, en este caso, el procedimiento es bastante sencillo. Preparo y ejecuto. Preparo y ejecuto. Bueno, otra de las simplificaciones de este ejemplo es que aquí no hay ningún parámetro, no hay ningún valor que quiera sustituir. La consulta es estática, no tengo que hacer ninguna sustitución de ningún parámetro por algo que me venga del formulario o algo que quiera para dar flexibilidad a la consulta. Vamos a ver ahora. Fijaros en esta. Esta sí que tiene parámetros. ¿Es estos interrogantes? Entonces, estos interrogantes son los parámetros que yo luego voy a ir a aportar. Primero la preparo y luego la ejecuto. Vale, cuando la ejecuto, tengo que decir qué es lo que quiero que aparezca en estas dos posiciones de la consulta. La preparación se hace, digamos, con estos bookmarks, con estos placeholders, estos simbolitos que dicen, bueno, tú de momento prepárame esta consulta, que es la que voy a hacer, luego ya te diré con qué datos la quiero hacer. Es un poco la idea, ¿vale? De tal manera que la consulta no va a cambiar, porque la consulta ya está aquí establecida y está preparada. Lo que luego voy a tener que aportarle es qué dato es el que quiero que meta aquí y qué dato es el que quiera que meta aquí. Pero la consulta no va a variar. No voy a poder aquí meter ningún tipo de información que altere la naturaleza de la consulta que yo como programador es la que necesito realizar para darle la funcionalidad al script. Vale, entonces, ¿cómo hago ahora si tengo aquí este tipo de simbolitos, de parámetros? ¿Cómo hago para hacer la sustitución y que aquí vengan los datos concretos? Bueno, pues lo tenemos aquí. Hago el prepare, aquí tengo los simbolitos, establezco un par de variables con los valores concretos que quiero que aparezcan tanto aquí como aquí y hago este bind param, hago un vínculo de parámetros. Vale. Estos simbolitos que tengo aquí, SS, están indicando el tipo de dato que estoy introduciendo en estas variables. ¿Qué tipo de dato es el que va a haber en estas variables? Y como veis, tengo estas posibilidades. Y también para número real, S si es una cadena de texto o B si es un blob. Vale, bueno, un blob normalmente no lo vamos a usar, sería como un conjunto de bits, etc. Pero esto sí, ¿vale? Si es un número entero o si es una cadena, yo tengo que indicarle de qué tipo son. El primero corresponde a la primera variable, el segundo corresponde a la segunda variable. Y el mismo orden
es en el que se van a sustituir aquí por los interrogantes. El primero se va a ir al primer interrogante y el segundo se va a ir al segundo interrogante. ¿Vale? Una vez que he hecho este bind param, que ya he dicho, vale, me vas a ejecutar la consulta. Una vez que está preparada, me la vas a ejecutar con estos valores, ya puedo hacer la ejecución de la consulta. ¿Vale? En la preparación, simplemente él ya sabe que va a ser la consulta esta la que voy a hacer, le hago el vínculo de los parámetros para dar concreción y para decir con qué valores finalmente voy a ejecutar esta consulta, en este caso con tablet y tablet PC, y una vez que tengo ya todo eso preparado, ejecuto. ¿Vale? Esta es un poquito la clave. Una duda. Sí. Para número entero y número real, ¿se utiliza el mismo carácter? Sí. ¿O... Sí, en principio eso o sea, a mí también me llamó la atención, es que no es posible. Es posible que todo lo mantenga como elemento numérico. Lo consulto, pero si veo, yo asumiría que sí, por no hacer ahora la búsqueda en internet. Asumiría que sí. Si no, lo confirmo en la próxima tutoría, ¿vale? Y le echo un vistazo. Pero yo creo que sí, yo creo que siendo entero o real, no sé, a lo mejor cambia, a lo mejor es una F. No, lo miro y te lo digo en la próxima tutoría, Olivia. Vale. Vamos a este ejemplo. En este ejemplo ya tengo un poquito todas las fases. ¿Qué quiero decir con todas las fases? Tengo, a ver, déjame que vea un poquito, fetch. Vale, tengo todas las fases, ¿vale? Fijaros que ahora ya tengo un select, ya no es un insert, un update, ya me va a retornar información. Con lo cual, voy a hacer la preparación. En este caso, bueno, no son todas las fases, porque en este caso no hay un bind param, ¿vale? No tengo parámetros, no veis interrogaciones, es una consulta estática. ¿Tiene sentido hacer una consulta preparada en una consulta estática? Pues a efectos de seguridad no muchos, porque ahí no vas a meter ningún dato que te pueda alterar la consulta. Pero tiene sus ventajas también a nivel de rendimiento, ¿vale? Porque, como digo, la preparación, la base de datos va a hacer como una compilación y un plan de ejecución de esa consulta. Con lo cual va a tener ya trabajo hecho y que tú luego puedes repetir varias veces, porque en este caso la ejecuto solo una vez, pero imaginaros que en mi script luego quiero ejecutarla más adelante en el script otras veces, ¿no? 2, 3 veces. Si es así, gano un poquito de rendimiento si lo que hago es primero preparar esta consulta y luego esa misma sentencia, una vez preparada, puedo ejecutarla varias veces de una manera más rápida. Vale, pero a nivel de seguridad no tiene mucho sentido porque aquí no voy a incorporar nada nuevo, con lo cual no se puede hacer ningún hackeo sobre la ejecución de esta consulta. Vale, es un poquito, pues si os choca, como digo, en este caso, y solo la ejecutas una vez, no tiene ni mucho sentido que la hagas preparada. Lo que os muestra este ejercicio es cómo hago el bind, cómo recupero los datos. ¿Sí? Entonces, una de las maneras es, en principio, este execute, vamos a verlo en la documentación. Vale, porque este execute puede o bien retornarte un conjunto de datos, un MySQL y result, o en principio te retorna otro objeto un mismo objeto de la clase statement. En principio no altera, no te devuelve nada, sino que te permite empezar a poder acceder a los datos de la respuesta utilizando este método bindResult, en el que estás vinculando los resultados con dos variables. El bindResult dice, bueno, los resultados los voy a encontrar en la variable producto y la variable unidades. Pero tú dices, bueno, eso está bien si solo se retorna una fila. ¿Vale? Si solo retorna una fila, pues el valor de producto de esa fila entiendo que se me va a depositar en producto y el valor de unidades se me va a depositar en esta variable. Listo. Pero ¿qué pasa si me retorna más filas? Bueno, el bindResult en realidad te está haciendo este vinculado. El producto a esta variable, unidades a esta variable. Pero luego tienes que recorrer ese statement con fetch.
Y cada vez que hagas fetch, él te va a rellenar el campo producto de esa fila en esta variable y el campo unidades en esta variable. Vuelves a hacer fetch, pasaré a la siguiente fila y de esa nueva fila el valor de producto te lo vuelve a meter en esta variable y el valor de unidades te lo vuelve a meter en esta variable. Y va machacando los valores que va almacenando tanto en la variable producto y unidades según tú vas recorriendo ese conjunto de resultados ejecutando fetch. Cuando ya terminas todas las filas de ese conjunto de datos, esto te devolvería falso, ese nuevo fetch te devuelve falso y sales del while. ¿Vale? Piensa que aquí estás en un bucle continuamente ejecutando fetch. Cada vez que ejecutas un fetch, esta variable y esta variable cambian de valor, porque se les introduce los valores de la nueva fila asociados al producto y unidades. ¿Vale? Entonces estarías haciendo fetch. Esto es distinto al fetch assoc y fetch que veíamos antes, ejecutados sobre un objeto MySQLi result. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un poco este execute en la documentación. Si venimos a ¿sobre qué ejecutamos el execute? Pues lo ejecutamos sobre un objeto. Yo entiendo que a lo mejor os liáis un poquito, ¿no? Yo no estoy ¿de qué clase es el objeto que me está contando y qué métodos son los que puedo ejecutar? Acordaros, el execute se ejecuta sobre un objeto de la clase MySQLi statement, ¿vale? Que es el que hemos creado, señor código, es el que hemos creado aquí, ¿vale? Aquí hemos creado un objeto MySQLi statement y lo meto aquí en esta variable, $statement. Y es sobre este objeto sobre el que estoy ejecutando execute. ¿Vale? O sea que tengo que venir a ver la clase MySQLi statement porque es donde me va a dar información del comportamiento del execute. Vale, pues vengo aquí a los métodos y me encuentro execute. ¿Vale? Y me devuelve un booleano. No me devuelve un MySQLi result. ¿Vale? O sea que esto simplemente me devuelve un booleano. Pero yo luego, ¿qué estoy haciendo? ¿Sobre qué estoy trabajando? Bueno, pues estoy de nuevo ejecutando fetch. Este fetch, como veis, es este fetch. No es el fetch assoc o el fetch array de MySQLi result. No sé, a lo mejor estoy liando un poquito. Un poco para que sepáis qué métodos son de qué objetos o de qué clases y sobre qué objetos los podéis invocar. Este fetch que veis aquí, pues que no lo mezcléis con los fetch que vimos de un MySQLi result que devolvía un query que invocábamos a un objeto MySQLi. Esto poquito a poco, ¿vale? Lo podéis ir viendo. Pero para que sepáis un poquito que tenéis que tener cuidado de qué métodos aplican a qué objetos. Vale, pues esta es la manera que tengo de recorrer mediante una consulta preparada los resultados de un select. ¿Vale? Hago el select, lo preparo, lo ejecuto. Aquí si tuviéramos parámetros tendríamos que meter un bind params. Antes de ejecutarlo tendríamos que hacer esta operación del bind params. ¿Vale? Esta de aquí. Antes de ejecutarlo tendríamos que pasar, si tuviéramos interrogantes en la composición de la consulta select, tendríamos que pasar los valores concretos que quiero que se utilicen en la ejecución. Después ejecutar, después realizo el bind result para decirle, bueno, pues este dato cada vez, por cada fila me lo vas a dejar en esta variable y este otro dato de la fila en esta otra variable. Y ya mediante el fetch sobre ese mismo objeto, sobre este mismo objeto, mi SQL statement, mediante fetch voy, dame uno, dame el otro, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente, hasta que termino de procesarlos todos. Una vez que termino, el mismo fetch me da valor falso para indicarme que ya no hay más. Salgo del bucle y lo que he conseguido es mostrar todos los productos con sus unidades que ha sacado de la base de datos, aquellos que tengan un número de unidades menores que 2. Vale, ¿cómo lo veis? ¿Practicamos un poquito o no sé si me queda poco tiempo? Vamos a ver el ejercicio de consultas preparadas. Perdona, tengo una consulta sobre eso muy rápida, creo. En el bin result que estábamos viendo ahora en el ejemplo,
Sí. Hemos asignado unas variables que Ujú, entiendo que tienen que ir por orden ujú, en base a correcto. las columnas. Y si yo, por Ujú, ejemplo, en el fetch que viene a continuación en el while no quiero mostrar el producto, no tengo necesidad de crear una variable para el producto porque solo quiero que me recorran las unidades. ujú. ¿Tengo que dejar un espacio ahí, por ejemplo, en la variable que hemos puesto de producto? ¿O me invento Ah, una necesariamente? necesariamente, sí, Vale, vale. necesariamente. Ok. Sí. Vamos, quizá hay alguna manera de hacerlo de manera asociativa que tú digas producto a esta variable, unidades a esta variable. Entonces sí que podrías, ¿sí? Ah, vale. Pero si solamente utilizas el nombre de la variable, aquí tienes que ir rellenando los huecos porque él no es capaz de saber un poquito De que te salta saltar, ¿no? uno y Tiene que que quieres de seguir ese alguna orden. manera. Pero mira, vamos ahora a consultar lo digo porque puede haber la opción de que ellos te permitan decir, bueno, pues producto lo quiero en esta variable. Una especie de array asociativo en la que tú puedas indicar un poco cuál es esa vinculación entre las variables y los valores, digamos, que vienen en la fila. Vamos a verlo en la documentación. Bueno, claro, es verdad Vamos que a verlo tampoco para tiene empezar. mucho sentido mi consulta, porque si solo quieres las unidades, quitas producto y ya está, ¿no? De la Claro, consulta. Claro, no, no, claro, nada, sí, nada, podría ser, nada. pero bueno, Sí, podría ser que tú tuvieras la consulta y que en un momento dado dijeras, pues mira, en realidad lo único que quiero es el segundo campo de la fila. Podría vale, ser, ¿no? vale. Pero déjame que mire a ver si tenemos por aquí. Bind Resolve, ves, veo las columnas. eh, lo que sí, utilizan, fíjate, nombres distintos, ¿no? Eso sí que puedes hacerlo, ¿no? Sí, No eso tienen por sí, qué claro. coincidir Ujú. realmente con esto. A ver si hay algún otro ejemplo. Yo no, Bind Params. Es que a lo mejor no tiene mucho sentido, yo creo, no sé. Bueno, yo tampoco lo veo descabellado, ¿no? Que tú tengas una consulta y que luego a la hora de usar los datos, pues decidas que a lo mejor alguno de los campos no es no es lo que necesitas. Eh, yo creo que aquí vienen los 4 elementos. ¿Sabes? Yo creo que tienes que poner 4 variables. Si no la usas, no la usas. No la usas, bueno, No pues la usas y ya venga, está. Pero tienes que establecer el número de variables que puedan acoger los valores que te vienen como datos de de cada la fila consulta. que recuperas. Yo sí, lo Vale, otro no lo he visto, la verdad. vale. ¿Sabes? Pero que yo no lo vea, a lo mejor no quiere necesariamente decir que no exista, ¿sabes? Sí, sí, que a lo mejor hay alguna manera, Siempre vale, está vale. como todo, ¿no? A lo mejor sí, se puede hacer una consulta. Seguro que eso está. Si haces una consulta, seguro que en Stack Overflow de alguien que ha preguntado lo mismo y te lo Vale, ok. confirma, ¿sabes? Bueno, pero yo no lo he visto. Entonces, bueno, a priori mi respuesta es no. Eh, Vale, gracias. pero, pero nunca diré que mi respuesta es correcta al 100%. Vale, Vale. pues aquí tenemos, vamos a ver el ejemplo. Consultas preparadas resuelto. Y aquí vamos a ver varios ejemplos. Como veis, hay distintas maneras y vamos a ver algún ejemplo más. ¿De qué va este código? Bueno, pues este código lo puedo ejecutar. A ver, que lo tenía por aquí cargado. Puedo ejecutar, porque luego lo cambia. Espera, lo voy a copiar, pegar y lo ejecutamos para que veáis un poquito de qué va este código. Un poquito largo. Bueno, pues nada, lo copias, lo pegas y luego lo vas un poco digeriendo. Vale, vamos. Estamos. Vale, ¿qué hace? Bueno, deja un poquito que no me gusta este navegador. Voy a cambiar el navegador. Ponemos en Chrome. Programita bastante sencillo que simplemente te muestra pequeña interfaz con un select desplegable, con los nombres de los productos que hay en la base de datos y te permite consultar su stock. Vale, pues en la tienda 2 hay una unidad y en la tienda 3 hay 2 unidades. Vale, aquí a lo mejor habría que poner la tienda, el nombre más que el código, pero bueno, se ha sacado el código. Entonces lo puedo actualizar. Puedo venir aquí y decir, bueno, pues quiero que en la tienda 2 pues haya 5 de ese producto. Vale, pues se me ha actualizado correctamente. Ya no me acuerdo cuál cogí, pero bueno, se supone que me ha actualizado esto. Vale, esta es la aplicación. Entonces, para ello,
En principio estamos utilizando consultas preparadas, porque aquí tampoco habría mucho problema, porque en principio, bueno, estás utilizando datos que ya provienen de la base de datos, pero bueno, la base de datos también, los hackers hacen muchas cosas. A lo mejor te corrompen la base de datos, te meten aquí un valor para que luego ellos puedan seleccionarlo y que eso en realidad te haga el apaño y te cambie la consulta. O sea, el tema de la seguridad en todo esto es un tema que no tocamos demasiado, que tenemos muchísimas cosas que cubrir, digamos, a nivel básico, pero el tema de la seguridad es un tema muy interesante siempre. Y conviene conocerlo en detalle y si os preocupáis, hacer búsquedas vosotros de información sobre ese tema. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a ver el código con los ejemplos que os planteaba. Vale, pues tenemos como dos partes del script. Pensar que de nuevo estamos trabajando con un único script y tenemos como dos visiones, dos páginas muy distintas. Una página en la que me muestra el SL desplegable y con un botón, y otra página en la que ya me da un poco esa tabla donde yo puedo hacer alteraciones. Todo eso me lo está generando el mismo script, con lo cual acostumbraros a trabajar ya con script que llamo polimórficos, ¿vale? Que te devuelven páginas de distintas maneras. ¿Cómo funciona eso? Pues ya sabéis, al principio tenéis que controlar qué es lo que se os pide. Si viene en $post, viene a enviar, es porque ya alguien ha pasado por el paso previo de seleccionar un producto y darle al botón. Con lo cual aquí tenéis que pensar en qué datos son los que hay que mostrar en la página coherentemente. Hay que enviar, una vez que alguien me da el producto, pues tengo que enviar la tablita para que ya él pueda cambiar el stock. Si no viene nada en $post o viene enviar stock, aquí ya tengo como tres casos. Uno, el más sencillo es que no venga nada en $post. ¿Qué quiere decir? Que tengo que enseñarle la primera pantalla. Tengo que enseñarle el desplegable y el botón. Puede ocurrir que me llegue alguien que ha pulsado el botón. Y en ese caso, ¿qué tengo que mostrar? Bueno, pues la tablita con los editables para que él pueda cambiar los números del stock. Pero tengo una tercera casuística, y es que esa persona ya haya cambiado el stock y me dé al botón de modificar. Acordaros, esto tiene esta pinta. Pues eso está bien que siempre, cuando hagáis estos scripts, hagáis un pequeño croquis de qué páginas son las que se van generando. Yo tengo esta, muy bien, tengo esta, pero tengo además esta otra, porque yo le doy a actualizar y esto vuelve a ser otra petición que llega al script. Es verdad que me vuelve, no, esta es otra, esta es la tercera. No es ni la primera, ni la de el diálogo para cambiar el stock, sino que es una distinta. O sea que tengo tres formas distintas de página de resultado que el mismo script tiene que saber en qué momento, cómo procesar, qué es lo que le están pidiendo y qué es lo que tiene que devolver. Vale, o sea que esto, ir acostumbrándose un poco con este tipo de scripts que pueden hacer distintas funcionalidades. Entonces tengo aquí las tres casos. En cada caso, en la parte de PHP tenéis que preparar los datos que luego se utilicen cuando se componga la página, y en la parte de la página pues también tenéis que hacer una especie de condicionales, sabiendo si estáis en esta posición, la página va a ser esta, ¿sí? Si estáis en otra situación, la página va a ser esta, y si estáis en la última situación, pues la página va a ser esta. Es un poquito, como aquí también, cuando estamos ya estableciendo el código de creación de la página, también tenemos un poco que hacer esa casuística y establecer aquí ciertas estructuras condicionales en PHP para que lo que finalmente se genere como HTML y se devuelva al cliente sea lo adecuado. Y obviamente en esta, como os decía al principio, cuando hablaba del estilo de programación, aquí dentro pues voy a hacer uso de lo que yo haya establecido en estos códigos de aquí. ¿Vale? Importante que preveáis un poco qué tipo de información requiero incorporar a cada una de las páginas que consulto para preparar aquí al máximo datos ya establecidos en variables o consultas que ya tengo casi ejecutadas y lo único que me queda a lo mejor es hacer un escaneo o un recorrido de todas las filas, pero ya la consulta la he hecho y lo que queda en la parte de abajo simplemente hacer un recorrido de las filas para poder incorporarlas a la página para crear una tabla o para mostrar todos los ítems, etc. Vale, esta es la estructura del script, que ya estamos empezando un poco a tener cierta familiaridad de la manera de componerlo. Vamos a ver las consultas, que es lo que nos interesa.
En este caso, fijaros que aquí no hago el statement init. Acordaros que en las otras secciones lo hacía como en 2 pasos. Primero hacía el statement init y luego sobre ese objeto ya de statement hacía el prepare. Bueno, pues aquí os muestro la manera de hacerlo condensado. Directamente sobre el objeto MySQLi hago el prepare y le paso la consulta. Primero escribo la consulta aquí como texto. Fijaros que esta tiene un parámetro porque quiero recuperar los datos en principio en base a lo que el usuario ha seleccionado. Preparo esa consulta, pero como digo, ya este prepare, en vez de aplicárselo a un objeto que he creado previamente de MySQLi statement, se lo aplico a un objeto MySQLi y aquí directamente me genera un MySQLi statement, pero ya con la consulta preparada. ¿Vale? Hago el bind param, le paso el código de producto que lo he sacado de lo que me llega del formulario. Yo he hecho una selección, me lo ha enviado y eso viene en el $post, lo leo del $post, lo guardo en código producto y es con lo que finalmente voy a hacer la sustitución de esta interrogante para poder ejecutar este select. Lo ejecuto, hago el bind result y luego, en este caso, solo hago un fetch, porque se supone que este select solo me va a devolver un producto, no me va a devolver un conjunto de ellos. Vale, entonces ya directamente cuando haga el fetch, el valor de nombre se me va a poner aquí, el valor de nombre corto se me va a poner aquí. Y ahí lo dejo. Vale, ya eso, si se tiene que utilizar en un momento dado, pues se utilizará en la composición de la tabla. Vale, también, aparte del producto, también selecciono la información del stock. Vale, esta ya es una consulta un poquito más compleja, porque tienes un join de varias tablas. Bueno, esto tenéis que tirar un poquito de vuestro conocimiento de base de datos relacionales, de consultas. No vamos a hacer consultas muy complejas, también os digo, ¿vale? No os asustéis de que, madre mía, ahora tengo que recordar las subconsultas. No os asustéis que no vamos a hacer consultas muy complejas. Como mucho, un join, si es que estoy trabajando con estas tablas pivote, que tengo que de alguna manera conectar un par de tablas para sacar información. Pero os digo, muy sencillito. Vale, hago lo mismo, lo preparo. Fijaros, hago el bind param, lo ejecuto y aquí tengo una situación distinta. Fijaros que lo que ejecuto no es un fetch, sino un get result. Y este get result me permite recuperar un objeto statement result. O sea que a este ejemplo no utilizábamos el objeto statement result porque estábamos siempre trabajando sobre el objeto statement, MySQLi statement, y hacíamos todas estas operaciones sobre el mismo tipo de objeto. Sin embargo, ahora digo, voy a cambiar la manera de recorrer o de procesar los resultados de este select. Voy a intentar utilizar estos fetchASOC, fetchArray, fetchObject, una manera que me parece bastante sencilla, bastante adecuada, pero para poder tratar los resultados como un MySQLi result, al MySQLi statement que tengo aquí le tengo que aplicar el get result. ¿Vale? Y ahora sí que ya puedo utilizar el fetchASOC, el fetchArray, etcétera, etcétera. Vamos a la documentación para que lo veáis un poquito también definido en la documentación. Vale. Si voy al MySQLi statement, voy a tener un getResult, ¿vale? Que es sobre el que le estoy aplicando. Y este getResult, como veis, el resultado es un objeto MySQLi result. Ese conjunto de resultados me lo empaqueta o me lo devuelve convertido en un objeto MySQLi result. Y ya este objeto MySQLi result, pues como veíamos, ¿no? Ya puedo hacerle todos los fetches que me interesan. Si me lo devuelve por aquí, ¿eh? Como veis, ya tengo mis fetch, el fetchArray, el fetchFill, que es un poco la manera, si acordaros el método inicial sin consultas preparadas era un query, bueno, pues el query me devolvió un objeto de este tipo. Eso fue sobre el que estuvimos un poco explicando estos fetch. Vale, pues esta es la manera un poco de hacerlo con consultas preparadas, pero luego tratar los resultados de la manera un poco más estándar o más habitual, que es básicamente si utilizará consultas normales, consultas no preparadas, en las que simplemente utilizo el método query y luego ya recojo un objeto MySQL result y le puedo aplicar estos fetch. ¿Se entiende esto? ¿Ha cogido un poquito de sentido?
Lo digo, a lo Sí. mejor, no sé, os estoy explicando distintos mecanismos y a lo mejor convendría explicar uno único y decir, mira, hacerlo así y ya está. Pero bueno, que sepáis que hay distintas maneras y si podéis probar las varias, pues mejor que mejor. Sobre todo no os liéis. Si os lía mucho esto, utilizáis una y a correr. Vale, pues fijaros que lo dejo aquí. Aquí está el objeto mi SQLi result. Vale, pues posiblemente cuando llegue a mostrar todos esos productos o esos stocks, lo que haré dentro de la parte que genero el HTML es hacer el recorrido. Vale, empecé a hacer los fetch, como veis aquí, ¿no? Justamente aquí. Fecha sock, en un while, porque tengo que ir recorriendo, si son más de una fila, tengo que ir recorriendo todas las filas de ese conjunto de resultados, pues cada vez que hago un fecha sock, pues me devuelve los valores de una fila, hago otro fecha sock, me devuelve los valores de la siguiente fila. Más ejemplos. En este caso, estoy haciendo este update, tengo aquí también dos parámetros, la preparo directamente, luego sustituyo tres parámetros, perdón, tenía uno aquí, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Sustituyo los tres parámetros y la ejecuto, ¿vale? Es un update, no tengo que tratar luego ningún resultado que me venga de la base de datos. Vale, y en este caso también lo estoy haciendo, en este caso es una consulta estática, pero bueno, la estoy preparando, os digo, a lo mejor no tiene mucho sentido si lo voy a ejecutar solo una vez, pero en este caso como estoy en este tema, lo fuerzo un poco, preparo la consulta, la ejecuto, hago el store result, ¿vale? Que es un poco, yo creo que quizá porque esta es la manera, digamos, estándar, ¿vale? O la manera por defecto. Esto no te haría falta ni hacerlo. Si no lo pones, él ya la ejecución y cuando hagas el bind result ya puedes hacer los fetch, porque store result es un poco te indica que vas a recuperar los datos utilizando este mecanismo del bind result y del fetch. ¿Vale? O sea que es el mecanismo un poco por defecto. Yo creo que si no lo pones, funcionaría de la misma manera, de la manera por defecto. Entonces aquí hago el bind result. Fijaros que pongo producto ID y producto nombre. No solamente pongo variables, sino pongo dentro de un array, lo estoy direccionando, lo estoy metiendo en una posición o en otra. Esto también os puede interesar. A la hora de hacer el bind result, no simplemente poner variables sueltas, sino meter cada uno de los valores, el ID vendría aquí y el nombre vendría aquí, dentro de un array asociativo. Aquí ya tienes un poco más de control de, una vez que quieras utilizar los valores del array $producto, pues dónde está el valor del ID y dónde está el valor del nombre. Vale, y sí que hay un método aquí adicional que es un rows que te dice cuántas filas se han recuperado con este select. Vale, pues dependiendo de la página que tengo que devolver, pues básicamente esto es lo que haría previamente y ya dentro de la página construir, pues estaría recorriendo estos conjuntos. Pues aquí estoy recorriendo con fecha sock este STM MySQL result, gracias al método de result. Si estoy, por ejemplo, en este caso, estoy haciendo fetch, ¿vale? Obviar este datasig yo creo que no hace falta tampoco. ¿Vale? Lo podéis poner, pero no hace falta porque el mismo fetch avanza al siguiente. ¿Vale? No hace falta que vosotros... El datasig os permite ir avanzando a una fila concreta. Pensad que el fetch siempre evoluciona el recorrido de uno en uno. Primero, luego segundo, luego el tercero. Si queréis saltar al último, podéis hacerlo con el datasig. ¿Vale? Le dais aquí un numerito y él directamente os ubica en la posición de ese conjunto de datos que vosotros queréis tratar. Pero en este caso, como el fetch ya va de uno en uno y le estoy haciendo un recorrido secuencial, no haría falta. Pero veis que en este caso estoy haciendo fetch. ¿Vale? Hice el store result y estoy haciendo el tema del fetch. Vale, pues esto es un poquito el ejemplo, que parece un poquito intimidante porque hay así mucho código, pero si lo vais partiendo un poquito de qué es lo que estáis obteniendo y sabiendo la funcionalidad del script, yo creo que lo podéis ir siguiendo con bastante facilidad. ¿Vale? Ejecutarlo, ponerle puntos de interrupción, ver las variables que se van, los datos que se van almacenando en las variables con el depurador, ver qué tipo de información se va colocando en cada variable, jugar un poquito con todo eso. Vale, he dejado un par de ejercicios en el aula virtual, en el foro didáctico, ¿vale? De la unidad. Si tenéis un ratito para poneros a prueba,
para practicar un poquito estas cosas más básicas, o que ya queráis empezar un poco la tarea, que no os lo aconsejo porque, como digo, en la tarea vamos a utilizar PDO, ¿vale? Y es lo que vamos a ver la semana que viene. O sea que de momento la tarea dejarla un poco en stand-by hasta que no veamos la librería PDO, que va a ser la que tenéis que aplicar. Pero para practicar esta librería MySQLi, pues intentar un poco como reto resolver los ejercicios que os he planteado en el foro didáctico. Y yo creo que hasta aquí lo que quería presentaros hoy. ¿Tienes alguna preguntita? Un poquito denso. Espero que no os explote mucho la cabeza. Está ok. ¿Está ok? Vale. Está ok. Seguimos vivos. No se me ha ido a internet. Hemos tenido alguna problemilla con internet y yo ya cada vez que no responde la gente digo, madre mía, otra vez que he estado media hora hablando solo. Así No, que, no, seguimos vivos, seguimos vivos. Perfecto. Pues nada, chicos, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Ya hasta la semana que viene. Cualquier duda, ya sabéis, al foro y seguimos avanzando. Vale, gracias. Gracias, Venga, buena ánimo. semana. Venga, hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego.